Como les habíamos adelantado hacía unos minutitos nada más, nos vamos a meter en la primera entrevista de esta jornada y una entrevista que nos entusiasma mucho y que de paso les digo que yo estoy muy contenta de hacer esta entrevista porque bueno, estamos ya en diálogo con Melissa Pereira. Bueno, ella es médica ginecóloga recibida en la Universidad de Buenos Aires, me parece que es importante decirlo también en este contexto, y vamos a estar dialogando con Melissa acerca de un cambio de nombre que sucedió hace poco del síndrome de ovario poliquístico que pasa a llamarse síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Así que vamos a estar dialogando con Melissa acerca de, bueno, qué implica este cambio de nombre, ¿no? Y estos avances en la ciencia y en el estudio del cuerpo de la mujer. Así que por todo eso, Melissa, te doy la bienvenida. Maggi te saluda de este lado. ¿Cómo estás? Hola Maggi, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación y por visibilizar este tema tan importante, ¿no? Nuestra salud. Sí, totalmente, Melissa. Bueno, el agradecimiento es mío. Estoy muy contenta de poder hacerte esta entrevista, charlar con vos. Y bueno, en primer lugar, si te parece que nos cuentes, ¿no? Un poco de qué implica este cambio de nombre del síndrome de ovario poliquístico. Bien, bueno, sinceramente es algo que necesitábamos tanto los profesionales como las mujeres, las pacientes que tienen un diagnóstico de este síndrome de ovario poliquístico, que es una patología benigna y es crónica, ¿no? Es una presentación ginecológica que merece un abordaje mucho más integral de lo que se venía viendo en el momento donde quizás una mujer que era diagnosticada con SOP, como se le llamaba hace unos pocos días, que se focalizaba solo como si fuera una enfermedad del ovario, puntualmente. Y yo creo que la gran molestia o duda o controversia que siempre se generaba era, bueno, si hay síndrome de ovario poliquístico, tenemos que dar anticonceptivos e inhibíamos todo tipo de función endocrina y función natural de nuestro cuerpo. Y sinceramente las mujeres no entendían bien de qué se trataba este síndrome, ni que tampoco las iba a acompañar durante toda su vida reproductiva. Y este cambio de denominación, de nombre, lo que convoca es a entender que no es solo algo que implica que una función en el ovario, sino es un todo, es como es un desarreglo sistémico que tiene la persona, tanto metabólico, cardiovascular, en las hormonas, también en el ovario, y nos obliga a los profesionales y ayuda a las pacientes a entender que es un cambio generalizado en su cuerpo y que no solo se soluciona con anticonceptivos. Claro, totalmente, Melissa, sí, sabemos que ese, incluso, bueno, me parece que somos muchas las mujeres, además, obviamente, antes de realizarte esta entrevista, estaba viendo algunos datos y, por ejemplo, un dato que es muy contundente es que aproximadamente 170 millones de personas tienen este síndrome a lo largo de todo el mundo, entonces es digamos, una estadística muy alta y entonces por eso me gustaría preguntarte por qué es importante entonces nombrarlo correctamente después de tantos años, ¿no? La importancia de la mirada científica desde la perspectiva de género, ¿no? Exacto. En primera medida, esos 170 millones de mujeres, seguramente la gran mayoría no estén diagnosticadas correctamente. Claro. Muchas veces se pasan de largo ciertos síntomas o ciertos signos metabólicos en aquella mujer que antes, si no cumplías con 3 criterios puntuales, no se te diagnosticaba el síndrome de ovario poliquístico. Entonces se pasaba de largo, se solapaban con ciertos tratamientos médicos, farmacológicos, y la mujer desconocía por completo que estaba transitando esta patología. Hoy por hoy lo que nos ayuda es abordar como profesionales a esta paciente como una persona y su estilo de vida. El principal tratamiento del síndrome ovárico metabólico poliendocrino es hacer foco en cómo es su estilo de vida. Porque lo metabólico implica el corazón, los huesos, implica las hormonas, su estado reproductivo. Si esa mujer en algún momento quisiera buscar embarazo, tienen que entender si ovula, si no ovula. Y estos síntomas, los principales, esas irregularidades menstruales,
tener registro de su cuerpo, de sus hábitos, y a partir de ahí, mejorando muchos hábitos, este síndrome que las va a acompañar durante muchísimos años puede hacer que sea totalmente asintomático y pueda llevar una vida totalmente sin ninguna molestia o sin ningún tipo de complicación a futuro. Bien, es decir que, digamos, lo que a mí me llama la atención es que el nombre original, por lo que vos nos estás explicando, era bastante desacertado, ¿no? Porque al menos desde mi mirada, ¿no? Desde el sentido común, sin ser médica ni nada, pero cuando uno escucha síndrome de ovario poliquístico, piensa eso, ¿no? En un ovario con muchos quistes, como para pensarlo desde el sentido común, ¿no? En un ovario lleno de quistes. Sí. Uno ve generalmente un quiste como algo que es para preocuparse. En realidad los ovarios tienen folículos que son bolsitas que adentro tienen los óvulos. Esa es nuestra conformación natural de los ovarios. Los ovarios no es un órgano sólido, sino que está lleno de folículos. Al llamarlo ovario poliquístico, uno se imagina un ovario lleno de quistes y eso preocupa a muchas mujeres. O sea, todos tenemos folículos / quistes funcionales en los ovarios. Claro. Ahora bien, quizás una mujer presenta determinada cantidad de folículos, de quistecitos pequeñitos en los ovarios y no tiene síndrome de ovario poliquístico. Y otras que quizás no presentan esas características y sí lo tienen. Por eso este nuevo nombre nos ayuda a poder evaluar varias áreas de su salud para ver si tiene este diagnóstico, porque si uno no lo diagnostica, tiene riesgos metabólicos. ¿Cuáles son? La insulina resistencia, o sea, la insulina elevada en sangre, yo siempre le digo que es la antesala a la diabetes, que es una enfermedad crónica, que si no se diagnostica y no se trata es muy grave a futuro. Y todos estos diagnósticos se hacen en mujeres muy jóvenes, en edades tempranas, y si uno no lo detecta a tiempo, estos cambios en el metabolismo a largo plazo les va a generar consecuencias crónicas a futuro. Entonces son quizás, la idea es diagnosticarlos en los primeros años de sus primeras menstruaciones para poder acompañarlas durante toda su etapa reproductiva, o sea, durante todos los años que menstrue, esa persona va a tener riesgos a tener quizás patologías crónicas si nosotros no la acompañamos y tratamos de evitarlas por completo. Yo creo que acá el principal problema y la principal crítica de muchas pacientes que tengo y que uno escucha es: yo tenía irregularidades menstruales, me dieron anticonceptivos, nunca supe por qué las tenía, nunca se les evaluó el perfil metabólico, nunca se les preguntó cómo se alimentaban, cómo descansaban, si hacían actividad física, solamente se pausó su función ovárica. Claro. Ahora, mismo aún teniendo diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, se abordaba de la misma forma. Ahora, con este nuevo nombre, a los profesionales nos obligan a evaluarlas y a explicarles que es mucho más grande el escenario del síndrome de ovario poliquístico que antes los conocíamos. Es metabólico, necesitamos cambios en el estilo de vida, necesitamos saber y ser conscientes de cómo nos alimentamos, que es nuestro combustible y es también lo que nos va a hacer que tengamos buenos equilibrios hormonales. Es importante el ovario, pero también es importante otro tipo de glándulas que liberan hormonas. O sea, es muy grande el escenario del síndrome de ovárico metabólico poliendocrino como para solo reducirlo en apagar el ovario para que no haya ningún otro desarreglo. Claro, absolutamente, Melissa. Bueno, antes de continuar con la entrevista, quiero contarte que por supuesto nos llegan mensajitos al celular de la radio, el 2284-500-200, y ahí nos escribe Meli Manrique, una compañera que nos dice: las estoy escuchando, qué genia Melissa, la sigo hace un montón y me encanta lo que hace y cómo baja a tierra el contenido para que lo entendamos todos. Así que ahí dejan ese mensajito con el que coincido plenamente, y además también es la idea de esta charla, ¿no? Porque a medida que vos ibas hablando, Melissa,
también yo pensaba en lo importante que es en primer lugar realizarnos o tener conciencia de lo importante que es realizarnos los chequeos anuales, de comenzar a pensar en nuestra salud reproductiva desde temprano. Y por supuesto me gustaría preguntarte particularmente por haber dicho también cuando te presenté que vos estudiaste en la Universidad de Buenos Aires, y me gustaría saber cómo viviste vos la situación cuando fuiste estudiante. Digo, ¿notabas estas brechas de género entre los estudios de los cuerpos femeninos y masculinos mientras estudiabas medicina? Sí, eso absolutamente. Hoy en día uno se lleva varias sorpresas de quizás lo que estudiaba, las bibliografías, el sesgo que había o cómo se transmitía cierto tipo de, tanto estas patologías metabólicas como infecciones de transmisión sexual, claro. Cuando se hablaba de ciertos virus y de promiscuidad y de la mujer y de cero abordaje a nivel masculino. Sí, se ha visto, bueno, y espero que hoy no tengo acceso a quizás a los programas de la universidad, pero espero que estén cambiando. Sí. Pero bueno, lo que fue mi formación, el resto fue como personal, ¿no? Esto de ir abriéndose, ir viendo que la realidad es muy diferente a lo que quizás uno ve en los libros. O sea, obviamente formarse académicamente es súper importante, pero también hay que ver el contexto, la sociedad, cómo fusionar el conocimiento con lo que socialmente hoy por hoy sucede y se necesita. Y en esto, en el síndrome de ovario poliquístico, si bien es algo benigno, muchas veces se subestimó esto de, bueno, tenés menstruaciones irregulares y bueno, son así, y bueno, tomate esa pastilla y se van a regularizar. Dejando de lado la escucha de esa mujer que quizás dice, o esa adolescente, que dice, pero yo siento que algo pasa. Y claramente, nosotras, aún que querramos o no buscar un embarazo a futuro, eso yo siempre hago hincapié, nosotras tenemos que menstruar todos los meses. Muchas mujeres dicen, sinceramente yo no deseo ser madre, así que si menstruo o no menstruo, la verdad que no me importa. Claro. No, o sea, la menstruación es una expresión de salud hormonal y equilibrio hormonal, y nosotros necesitamos tenerlo presente todos los meses, y si no está presente tenemos que evaluarlo. Y bueno, principalmente esto, que puedan hacer sus controles ginecológicos desde edades tempranas, que muchas mamás o quienes acompañan a niñas y adolescentes preguntan, bueno, ¿cuándo llevo a la ginecóloga? Si todavía no inicié relaciones, o sea, no hace falta, no, o sea, ya cuando empiezan a atravesar los cambios que empiezan a mostrar que va a empezar a menstruar, ahí tiene que ser nuestro primer contacto para que podamos acompañar durante todas las etapas reproductivas de esa mujer, porque no solo se controla a nivel de la prevención de las infecciones de transmisión sexual, sino a nivel metabólico, ¿no? Y este síndrome habla de eso. Sí, totalmente, Melissa, y además me hace pensar muchísimo en esto que se muestra en lo que venimos charlando, ¿no? La importancia de pensar en nuestra salud, de cuidarnos y de mirarlo desde una perspectiva integral también, que entiendo que eso es lo que también realizás vos en tu consultorio y en tu espacio también. Bueno, esto de pensar en el bienestar como desde la salud integral, con respeto, con entendimiento de las situaciones, siempre con contexto también, que cada persona es diferente. Entonces me parece que ese tipo de aperturas, o también que podamos estar en este momento teniendo esta charla, implica que muchas mujeres o personas que tal vez no se animan a realizarse este tipo de controles puedan hacerlo, ¿no? Y acceder a la salud que es tan importante, la salud ginecológica, ¿no? Exacto. Nosotros los médicos tenemos una responsabilidad enorme, pero yo siento que muchas veces el trabajo que hago en lo que es la comunicación es generarle herramientas para que ellas puedan sentarse en una consulta médica y tengan una actitud activa, tengan registros de lo que les está pasando, los anotan en un papel, porque muchas veces ahí en la consulta uno se les borra toda la memoria, que es normal porque están nerviosas, quizás en un contexto que no es el habitual. Pero que tengan registro de si tienen sangrado, si tienen dolores, si tienen dudas, si tienen mucho acné,
si notan que tienen más vello de lo habitual o lo que tenían anteriormente. Hay un montón de registros que tenemos que tener y eso es esa herramienta que yo siempre quiero que tengan, la actitud activa, ¿no? Después, obviamente, la información se las tenemos que dar nosotros porque para eso estamos, pero lo más importante es que sepas que pueden hablar y ninguna pregunta les tiene que dar vergüenza, porque todo lo que nos genere duda lo vamos a tener en la mente todos los días, nos podemos llegar a asustar y quizás es algo importante, quizás no es algo tan importante y es una preocupación menos, si eso era algo natural y parte del proceso de la vida que estén atravesando. Absolutamente, Melissa. Bueno, la verdad que estoy muy contenta de esta charla que estamos teniendo. De paso quiero contarles y tomarme un minutito para decirle a quienes están del otro lado que, bueno, vos usás tu Instagram especialmente como un medio de comunicación, que como recién decía el mensajito, ¿no? Bajando a tierra un poco el contenido para que lo entendamos todos. Apareces en Instagram como Gineco Online, por eso es que somos muchos y muchas los que ya te seguimos de hace un tiempo, y me parece que el trabajo que realizás vos, Melissa, y también otras ginecólogas que se han sumado a esta movida de las redes sociales y de pensar y de comunicar con certeza. Por ejemplo, pienso en Fabi de Soberanía Menstrual, bueno, muchas que se han sumado a la comunidad digital para brindar información, que es tan importante. Así que, por último, no quiero quitarte más tiempo, Melissa, pero sí, si querés agregar algo a este espacio, si querés contar un poco también de lo que haces en redes y dejar tus redes también, por supuesto que es súper bienvenido. Sí, no, bueno, eso ya lo mencionaste, es importante, yo creo que lo más importante en cuestiones de redes es tratar de consumir información que sea de profesionales, que se aseguren que quienes las transmiten somos profesionales, que sepan que toda información que uno da es para que ellas tengan información y tengan estas herramientas que yo mencionaba a la hora de pautas de alarma. Esto me está pasando a mí, entonces... o de esto también lo puedo hablar, que eso es lo que ayuda mucho las redes sociales, que no hay que tener vergüenza de absolutamente ningún diagnóstico y tampoco de quizás muchas mujeres durante muchos años no fueron a hacerse los controles, quizás ahora estamos hablando, háganse los controles de salud y por vergüenza del tiempo que hacen, que no concurren, no van, por miedo a que las reten, bueno, eso quitárselo porque lo más importante, sí, nunca es tarde. Y lo más importante es que puedan cuidar de su salud. Hay muchos estudios preventivos. Si bien esta llamada era más que nada por el síndrome ovario poliquístico, en ginecología nosotros tenemos muchas patologías que se pueden prevenir, otras detectar de forma temprana y que no avancen a enfermedades oncológicas. Así que eso, cuidar de nuestro cuerpo tiene que ser nuestra prioridad. Bien, excelente ese mensaje. Entonces, Melissa, para terminar con esta charla, te agradezco muchísimo y por supuesto quedamos a disposición desde Radio Universidad para cualquier eventualidad, cualquier situación de este estilo y bueno, muy contentos por este espacio. Así que muchas gracias, Melissa, te mandamos un abrazo grande. Fue un placer y bueno, les mando un saludo enorme. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Bien, ahí pasaba entonces Melissa Pereira. Bueno, Gineco Online, no sé si son muchos o muchas los que la conocen. Yo la sigo hace muchísimo tiempo en Instagram, en esta movida de varias ginecólogas que han tomado la decisión de plantear información en las redes sociales, ¿no? Porque es verdad que, y la idea de esta entrevista también era que reflejemos cómo en muchas cuestiones que tienen que ver con la salud de la mujer hemos estado atrasados por mucho tiempo, ¿no? Y estos avances científicos no tienen solamente que ver con, por ejemplo, lo que estábamos hablando de un cambio de nombre de un síndrome, sino tiene que ver con muchas cosas y pensar a la ciencia desde la perspectiva de género, especialmente sobre nuestros cuerpos. Digo, lo hemos hablado muchas veces y me parece que es fundamental también este último mensaje que dejaba Melissa de, bueno, hay que realizarnos los controles, no pasa nada si tardaste, si sentís que es tarde. Ahí Melissa lo dijo, nunca
nunca es tarde para realizarse los controles y para priorizar nuestra salud. Hay que quitarnos un poco la vergüenza, el temor y poder afrontarlo. Y también para eso existen espacios de acompañamiento. Así que le agradezco muchísimo a Melissa por esta charla y por habernos explicado también qué implica este síndrome ovárico metabólico poliendocrino, que es un síndrome muy común entre muchas mujeres. Así que está buenísimo poder aclarar esa situación y bueno, ver de qué trataba.